Usted que nos sintoniza a diario con su buena taza de café en mano, listo para ir a trabajar o hacer sus quehaceres del día. Lo invito a escuchar estas anécdotas de transportistas enviadas por la comunidad. Al final habrá algunos saludos. Sin más, comenzamos. Buenas noches, comunidad de Inframundo. Esta historia que voy a compartir puede ser el día a día de muchas personas, sobre todo de choferes de tráiler como yo, que gran parte de nuestra vida la pasamos recorriendo caminos que muchas veces resultan ser desconocidos. Existen tramos de carretera donde te pueden ocurrir muchas cosas, sobre todo relacionadas con la inseguridad que impera en mi país. Aunque también se habla de cosas paranormales que generalmente no se cuentan, porque mucha gente se niega a creer en eso, pero que en realidad sí existen. En este trabajo he aprendido a creerles a las personas sin cuestionar nada, por más extrañas que sean sus experiencias, porque yo mismo tengo las mías, las cuales he ocultado por el cuestionamiento de las personas. Lo cierto es que muchos compañeros han dejado sus vidas en el asfalto a causa de diferentes situaciones, ya sean asaltos, accidentes e incluso infartos. Algunas muertes se aclaran, otras, las más extrañas, quedan impunes o sin resolver. Un amigo nos contó su experiencia. Él iba de copiloto en un viaje rumbo al sur del país. Después de 3 horas de camino en plena carretera, cuando todo parecía normal, el chofer aseguró que un burro estaba atravesado en medio de los 2 carriles, asustándose de manera exagerada. Lo extraño era que no había nadie. Pero además de eso, el chofer decía de verdad aterrado que el burro estaba parado en 2 patas. El amigo que contó esta historia dice que él volteaba para todas partes sin encontrar a ese animal. De pronto el chofer comenzó a gritar que era aquello tan horrible y frenó bruscamente. Las llantas rechinaron de manera escandalosa. Por suerte el tráiler no se volcó, pero al detener por completo el camión, el chofer había muerto, al parecer de susto. Nuestro amigo asegura que en la carretera no había nada, pero sí se sentía algo raro en el ambiente. El diagnóstico médico fue un infarto. Muchos otros aseguran también haber pasado por situaciones paranormales, sobre todo por las noches. Recorriendo carreteras desoladas y obscuras a más no poder, los compañeros choferes aseguran que las apariciones o fantasmas se subían en los camiones e incluso hablaban con ellos de cosas comunes, para luego desaparecer frente a sus ojos, dejándolos espantados. Otros cuentan haber atropellado personas accidentalmente, pero al bajarse a investigar no encontraban a nadie por ningún lado. Pero al subir de nuevo a su camión sintieron una presencia que los acompañó por muchos kilómetros. Antes de que me sucediera lo que a continuación voy a narrar, también yo había sufrido en carne propia algunos incidentes de verdad extraños, algunos más peligrosos que otros, pero todos también son dignos de contar. Una madrugada que conducía, ya cansado después de haber recorrido muchos kilómetros, decidí estacionarme a las orillas de la carretera para descansar unos minutos. Cuando me disponía a cerrar los ojos, miré que unas bolas de fuego pasaron volando frente a mí, dejando a su paso algunas ramas encendidas. Pensé muchas cosas. Pudiera ser algún accidente, pero cuando volvieron a pasar ahora de regreso, supe que eso no era normal. Sabiendo que pudieran ser brujas, me alejé a toda prisa de ahí. En una ocasión que transitaba por una autopista, me detuvieron 2 patrullas a mitad de la noche. Después de revisar mis documentos, me pidieron que bajara del camión.
Nada más al mirar el aspecto de esos hombres, supe que eran delincuentes. Las patrullas eran oficiales, hasta sus uniformes, pero su forma agresiva de tratarme y de hablarme no eran las de un federal de caminos. Al darse cuenta de que la caja que llevaba se encontraba vacía, me golpearon hasta cansarse. Escuché que se dijeron entre ellos que se habían equivocado de tráiler. Luego se retiraron molestos, dejándome tirado a un lado de la carretera. Recuerdo que, estando casi inconsciente, escuché pasos a mi alrededor. Sentí un frío inusual que me caló hasta los huesos. Llegué a creer que era el frío de la muerte. Ahí estuve tirado por más de 2 horas hasta que alguien se detuvo a auxiliarme. Esa vez estuve 2 meses en recuperación. Lejos de retirarme de la carretera y dedicarme a otra cosa, volví a subirme a mi tráiler sin miedo a conducir. También recuerdo la noche que me compadecí de una persona que estaba pidiendo un aventón. Se encontraba a una orilla de la carretera en medio de la obscuridad. Sentí un poco de compasión por ella, y al detenerme para ofrecerle mi ayuda, 2 hombres que se encontraban ocultos entre el monte me asaltaron, amenazándome con un arma. Me despojaron de todo lo que traía de valor. No conformes con eso, me arrastraron con intenciones de aventarme por un acantilado, pero en la primera oportunidad que se presentó, me zafé. Me aventé a un pequeño barranco y así logré escapar corriendo como pude entre las sombras. Otras veces me tocó ver accidentes tan fuertes que preferí no bajarme para no ver el estado en el que habían quedado los cuerpos. He pasado por todo esto y más, sin contar que he tenido 3 choques. Del resultado de esos percances, tengo 7 fracturas. A pesar de todo esto, el volante era y sigue siendo mi pasión. Pero esta historia es en parte igual a todo lo que les acabo de contar, pero mucho más tenebrosa. Me sucedió en el estado de Tamaulipas, hace ya más de 18 años. En ese tiempo trabajaba en una compañía de transportes muy reconocida por allá. Era tanto su prestigio que la gran mayoría de los tráiler era de último modelo, cosa que no era muy común en esos lugares. Por lo mismo se decían muchas cosas, como que se dedicaban al contrabando, pero la verdad, yo nunca había visto nada. Siendo chofer me daban la información básica cuando tenía un viaje, número de camión, destino, horarios y era todo. En la gran mayoría de las veces desconocía el contenido de la carga. Me subía al tráiler, manejaba hasta mi destino, regresaba, recibía mi paga y era todo prácticamente una fácil rutina que ya quisieran otros choferes. En cierta ocasión así parecía ser. Todo indicaba que sería un viaje común como siempre. Pero las cosas se comenzaron a poner extrañas cuando me asignaron un acompañante a quien llamaré el loco, quien además se encontraba armado. En ese momento no comprendí la situación. Era él, según me dijeron, el responsable de que la carga que transportaríamos llegara segura a su destino para bien de todos. Aunque esas palabras sonaban por demás sospechosas, entendí que por seguridad no debía preguntar nada. Me sentí nervioso porque nunca había pasado por una situación así. Otra cosa extraña fue la hora de partida. Lo hicimos hasta las 9 de la noche, siendo que era un viaje de solo 5 horas. Entonces, llegaríamos a entregar la carga cerca de las 2 de la madrugada, horario en el que todas las empresas estaban cerradas. Me refiero a las oficinas. Salimos bajo la dura mirada de algunos hombres. Por orden de esta persona que me acompañaba, viajamos a una gran velocidad. Me pedía que acelerara cada vez más, como si le urgiera deshacerse de la carga que llevábamos lo más rápido posible. Corríamos sin importar que nos fuéramos a topar con una patrulla. El silencio, actitud y la manera en que me miraba el loco me ponían más nervioso todavía.
Mi intención era hacerle plática para que no se hiciera el camino tan largo, pero su nerviosismo era más que evidente. Le pregunté si se sentía mal porque iba sudando. Al responderme que no y escuchar su voz, supe que lo hacía de miedo. Así se fue transcurriendo el tiempo. Como a las 2 horas iniciamos una plática. Primero me dijo su nombre. Me preguntó por qué había aceptado un viaje como ese. Yo, desubicado, le pregunté qué tenía de extraño el viaje. Su respuesta fue: ¿sabes lo que transportas? A lo que le contesté de manera titubeante que no, que solo era un chofer. Me sorprendí cuando me dijo que transportábamos personas, muchas de ellas. Por un momento creí que eran indocumentados. Por eso nos dirigíamos rumbo a la frontera. Me puse algo nervioso sabiendo que eso era un delito. Pero ese hombre se encargó de sacarme pronto de mi error al decirme que a todas esas personas las llevaríamos a una casa de seguridad donde serían aniquiladas por miembros de un cártel. Eso me erizó la piel. Pero eso no era lo terrorífico. Lo espantoso era que no sería solo una ejecución. La gran mayoría los usarían para ritos satánicos, donde los ofrecerían al diablo, a cambio de favores. Otra cosa inquietante era que una cuarta parte se los venderían a las brujas, las que los usarían para sus trabajos negros, sobre todo a los niños. Al escuchar eso, me puse tan nervioso como lo estaba él. Por el aspecto que tenía el loco, supe que no era una broma. Me dijo que llevábamos 50 personas, entre hombres, mujeres y niños. Pero eso no era lo preocupante para él. Lo que lo tenía así era saber que otras personas encargadas de llevar ese tipo de carga ya no regresaban de su viaje, ni los volvían a ver. Si no teníamos cuidado, nos podía suceder igual. Me quedé mudo por varios minutos, pensando que podría ser mi último viaje. Cuando reaccioné, tuve la intención de detener el tráiler y bajarme corriendo sin importar que estuviéramos a mitad de carretera. Quizá el loco notó eso, porque me aseguró que si no entregábamos la carga a tiempo, nos buscarían hasta encontrarnos y terminaríamos en una caja de tráiler, de la misma forma que esas personas que transportábamos. Todo el resto del camino lo recorrí imaginando cosas espantosas que les iban a hacer a esas personas y que nos podrían suceder a nosotros, porque además, hablar de rituales satánicos o tener que ver algo con brujas siempre me había dado miedo. Cuando nos faltaba un poco más de 1 hora, le pregunté si había la posibilidad de dejar el camión por ahí cerca y ponernos a salvo. Total, en el monte, ¿quién podría encontrarnos? Entonces, en una acción rápida, sacó su arma, me apuntó y me dijo que no se me ocurriera detenerme. Íbamos a entregar la carga así fuera, eso lo último que hiciéramos. Con un arma apuntando hacia mi cabeza, rato después llegamos a nuestro destino, en el cual, por cierto, ya nos estaban esperando. El lugar para nada era extraño. Al parecer era una bodega bastante grande, y a pesar de la hora que era, había mucho movimiento. Condujeron el tráiler a la parte trasera, y ahí nos estacionamos de reversa. Nos bajamos para hablar con el encargado de recibirnos. No puedo negarlo, yo iba temblando. Aquel hombre que me acompañaba parecía conocer el lugar a la perfección. Entramos por un largo pasillo, donde había un ir y venir de personas armadas. Algunas nos miraban con desagrado, otras al pasar junto a nosotros simplemente nos ignoraban. Al final había una puerta. El loco me miró de una forma extraña. Me advirtió que no me fuera a asustar. Entonces abrió sin siquiera tocar. Nada más, al entrar, se escucharon infinidad de gritos de dolor. Eran tantos que parecía que habíamos llegado al infierno. No tenía que adivinar nada, era un lugar de tortura.
En su interior había celdas y cubículos donde se encontraban muchas personas, obviamente en contra de su voluntad. Me detuve unos segundos porque aquello era impactante. Había otras encadenadas a las paredes e incluso amordazadas tiradas en el suelo por todas partes. Algunas se encontraban inconscientes. Toda esa área estaba salpicada de un líquido rojo. El olor a sudor y sangre era muy evidente, tanto que me dieron náuseas. Caminamos soportando todo aquello. Los llantos de las mujeres y los niños eran ensordecedores. El loco me decía que no los mirara a nadie a los ojos y que no me volviera a detener. Después de por fin atravesar esa área, entramos en un espacio abierto. El loco preguntó por un hombre apodado La Muerte. Entonces 2 hombres nos llevaron al final de la construcción. Ahí se encontraba la cosa más espantosa que me podría imaginar. Había un enorme altar como de 4 metros de altura, todo pintado de negro, lleno de veladoras encendidas. En él estaban 3 figuras de un ser horrible como nunca me hubiera imaginado, ni siquiera en mis peores pesadillas. Pensé, si el diablo existe seguramente sería así de terrorífico como ese. Las 3 figuras tenían cuernos enormes, pero una de ellas tenía alas y patas de cabra. Sus ojos eran tan enormes que casi le ocupaban la mitad de su cara. Además de eso, le sobresalían grandes orejas y una gran nariz. En su cara se dibujaba una gran maldad que podía poner nervioso a cualquiera. La otra, que se encontraba en el centro del altar, era una figura de 2 cabezas de animales que no parecían de este mundo. Era de color negro y tenía escamas por todo el cuerpo, además de una gran cola que terminaba en 3 picos. La tercera de estas horribles figuras era quizá la más escalofriante. Era un diablo que mostraba sus tripas de fuera, pero en su rostro reflejaba una sonrisa de satisfacción y una lengua como de víbora. Esta parecía que nos miraba. No puedo describirlos más porque nos pasaron a una especie de oficina. Ahí se encontraba el hombre que buscábamos. Por fuerza tuvimos que consumir algunas sustancias que por lo menos yo no conocía. Por lo mismo pronto me sentí mareado, pero intentaba que no se me notara. Ahí estuvimos hasta que bajaron la carga que llevábamos y reportaron que todo estaba bien. Estábamos recibiendo la paga cuando se escucharon gritos de terror y desesperación. Como la puerta se encontraba abierta, de manera discreta volteé. Claramente pude ver que, entre 2 hombres encapuchados, llevaban a una mujer arrastrando hacia ese horrible altar. Pasaron a escasos 3 o 4 metros de nosotros. Como a esa mujer la llevaban sujeta de los pies, por unos segundos se cruzaron nuestras miradas. Nunca he visto más horror en unos ojos. Siempre que cuento ese momento, hasta el día de hoy, no puedo evitar experimentar una terrible sensación de miedo que hace estremecer el cuerpo y el alma. La expresión que tenía esa mujer en su cara me ha dado las peores pesadillas de mi vida. Los siguientes 2 o 3 minutos fueron de sufrimiento, tanto para esa mujer como para mí, que estaba escuchando prácticamente cómo le arrancaban la vida de una manera cruel, sin ninguna compasión. Se escucharon sonidos espantosos que con nada he podido olvidar. Ese hombre apodado La Muerte nos miraba sin parpadear. Tal vez se daba cuenta del miedo que teníamos, porque en ocasiones dibujaba una sonrisa, sobre todo cuando se refería a la manera en que iban a morir esas personas, las cuales para él no tenían valor, eran solo alimento para el diablo. Nos comentó divertido que esa noche era de ejecuciones. Nos dijo que si nos queríamos quedar a ver no había problema, pero mi acompañante le contestó que el patrón nos estaba esperando. Como los gritos eran interminables, por eso nos teníamos que mover a otro lugar.
Yo deseaba con todas mis fuerzas que ya se terminara todo aquello. Le pedí a Dios que lográramos salir con vida de ahí. Minutos después, cuando nos salimos, ya se encontraba todo el lugar en un silencio sepulcral. No tuve que voltear a ver rumbo al altar. Sabía que ya habían sacrificado a esa pobre e inocente mujer. Además, no lo hice por el terror que me provocaría ver esa escena. Pero era imposible no mirar las huellas de pisadas marcadas con sangre. Nos dijo que ya solamente pasaríamos a ver a la bruja para que nos atendiera. Después, dependiendo de lo que nos dijera, nos podíamos ir. Al escuchar eso, sentí que la sangre se me fue a los talones. Pero estábamos atrapados, no había para dónde correr o esconderse. Caminamos en silencio por un oscuro pasillo. No lograba entender cómo para qué nos llevarían con una bruja. Nosotros ya habíamos terminado el trabajo. Pronto nos detuvimos. Ese hombre siniestro parecía que le temía a esa mujer porque no quiso entrar con nosotros. Nos dijo que ahí nos esperaría. Nosotros entramos solos. Era un cuarto apenas iluminado por una tenue luz de unas cuantas veladoras. Ahí se encontraba una mujer como de 70 años. Ni siquiera preguntó quiénes éramos. Nos miró de arriba abajo. Nos olió para luego pararnos en medio de una estrella que estaba dibujada en el suelo. Y ahí, mientras hacía unas oraciones o algo parecido, nos cortó un mechón de cabellos a cada quien. Después de eso, nos barrió con un manojo de hierbas. Nos dio a beber un menjunje y nos amenazó con embrujarnos si se nos soltaba la lengua de lo que habíamos visto ahí. Nos dijo que sufriríamos tanto que moriríamos de dolor mientras vomitábamos nuestras entrañas. Con un cuchillo nos hizo una pequeña cortada en el antebrazo. Después de olerla se bebió la sangre. Nos dijo que así nos había marcado y nos encontraría a donde fuera que estuviéramos. Según nos advirtió, no teníamos forma de librarnos de sus embrujos, tanto nosotros como nuestras familias, pero solo lo haría en caso de que fuera necesario. Cuando salimos, el hombre apodado La Muerte nos estaba esperando afuera. Tenía una mirada dura cuando nos dijo, en tono amenazante, si habíamos entendido el mensaje, a lo que respondimos rápidamente que sí. Nos hizo una seña y además, usando malas palabras, nos dijo que nos fuéramos antes de que se arrepintiera. Le dimos las gracias y caminamos rumbo a la salida. Cuando pasamos por el área donde se encontraba el altar, llevaban a otras personas arrastrando rumbo a su muerte. Preferí pasar sin verlas a los ojos. Poco a poco, fuimos dejando atrás aquellos espeluznantes gritos. Otra cosa inquietante que recuerdo de ese lugar era el piso completamente rojo y resbaladizo. Cuando pasamos por aquel cuarto donde estaban todas las personas encerradas, me llenaba de escalofríos escucharlas pedirnos ayuda de manera suplicante y no poder hacer nada por ellas, sabiendo el espantoso fin que les esperaba. Pero en ese momento solo pensaba en salir de ahí. Todo el camino dentro de esas instalaciones lo recorrimos despacio pero temerosos, creyendo que nos podían detener en cualquier momento para llevarnos frente a ese altar y terminar como esas infortunadas personas. Así fue hasta que llegamos hasta nuestro tráiler. Ni aún estando dentro del camión me sentí seguro. Cuando salimos de ese lugar, sentí que me volvió el alma al cuerpo. Supe así que la habíamos librado, al menos de ese lugar, porque todavía faltaba llegar a entregar el reporte a la oficina de donde habíamos salido. Manejé sin detenerme rumbo a la ciudad, sintiendo que me temblaban las manos mientras conducía el tráiler. Todos aquellos gritos de desesperación retumbaban en mi cabeza, que creía que me volvería loco. Fue el camino más largo y terrible de mi vida. Llegamos por la mañana.
Temerosos entregamos el camión. El personal de oficinas no comentó nada. Nos despedimos como si nada hubiera sucedido para que no nos hicieran preguntas. Esa fue la última vez que miré a ese hombre, el loco, como también fue la última vez que me paré por ahí, por esa agencia. De hecho, salí huyendo de esa ciudad y me escondí lo más alejado que pude. Mucho tiempo estuve sin salir a la calle por el temor que tenía. Durante muchos días estuve escuchando aquellos horribles gritos. Las escenas en mi mente no se me podían borrar, y las pesadillas eran tan terribles que me desertaba gritando. También luché contra un sentido de culpa por no haber denunciado todo aquello en su momento. Ya pasaron los años desde esa noche. Hoy puedo compartir esta historia porque ya lo he hecho otras veces con algunos amigos y hasta ahorita no me ha pasado nada. Entiendo que no sucederá si no doy ubicaciones exactas ni nombres reales. La verdad es que ni siquiera sé si esa compañía transportista todavía existe. Aunque sigo siendo chofer, nunca más he vuelto a conducir un tráiler, mucho menos recorrer grandes distancias en carreteras solitarias donde suceden las cosas que aquí he compartido. Estoy seguro que jamás lo haré. Hablar de la Santa Muerte puede generar controversia, pues es un tema tabú para muchos. Yo no estoy aquí para hacer cambiar a las personas. Mi nombre es Bruno Ortega. Soy devoto de la Santa Muerte desde hace ya más de 25 años. Trabajo de trailero desde que tenía 20 años. Ayudaba a mi padre cuando él trabajaba en tan noble oficio. Mi padre siempre decía que la Santa Muerte le había ayudado en sus momentos de peligro. Así que yo también le rindo culto a la Niña Blanca. Aquí en mi trabajo he conocido a varios camioneros que también le rinden culto. Y ellos siempre cuentan cuánto les ayuda en sus momentos de dificultad. Cabe aclarar que no solo creemos en ella, también creemos en Dios. Lo que les voy a contar son dos experiencias que nos sucedió en tiempos diferentes a mi padre y a mí. Así que comenzaré con la anécdota de mi padre, contada como si él mismo se las relatara. El viaje hacia Ensenada siempre ha sido un desafío para cualquier camionero. Esto porque tienes que cruzar por una de las carreteras más peligrosas de nuestro México. Esa tarde había salido de la ciudad de Mexicali alrededor de las 8 de la noche. Pensaba llegar hasta Tijuana y descansar ahí. Pero uno propone y Dios dispone. Conducía en medio de la noche, iluminado por los faros del tráiler y de aquellos que en la lejanía se veían. Estaba tan concentrado mientras las curvas de la Rumorosa se desplegaban por todo el camino. Ese sitio siempre me había puesto nervioso. No era la primera vez que manejaba por ahí, pero esa noche sentía distinto, como si algo en la oscuridad me estuviera acechando. El accidente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Un coche pequeño invadió mi carril, obligándome a maniobrar bruscamente, perdiendo el control. El remolque se tambaleó, el peso me arrastró, y en un instante sentí como el tráiler rompía las barreras de contención y caía al vacío. Mientras el tráiler me arrastraba al fondo, pensé en mi esposa y mis hijos. Pedí a Dios que no me permitiera morir en ese accidente. El impacto fue brutal. La cabina golpeó el fondo del barranco con una violencia que me dejó sin aliento. El dolor era insoportable, y mis piernas estaban atrapadas entre los fierros retorcidos, y mi cuerpo apenas respondía. Sentía la sangre que corría por mi rostro, mezclándose con el sudor frío que me cubría. Cerré los ojos, tratando de mantenerme consciente. Gritar no serviría de nada. ¿Quién me escucharía en ese lugar?
Solo escuchaba el eco de los autos que pasaban por encima de mí a lo lejos. El dolor en mi pierna derecha se iba agudizando. Todo había quedado dispersado en la cabina. Ni siquiera podía alcanzar una botella con agua o refresco. Lo bueno es que me había echado unos tacos antes de salir de Mexicali. Pensé en el conductor que había ocasionado el accidente. Ni siquiera se detuvo. Ojalá y se lo cargue en su conciencia, pensaba para mí. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la caída, pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. Con la voz apenas en un susurro, recé a Dios pidiendo que mandara a alguien para que intercediera por mí en esos momentos. No quería morir solo en ese lugar, pero si nadie había visto el accidente. Difícil era que supieran que me encontraba en el fondo del barranco. Aunque las esperanzas de que la empresa contactara con el lugar donde descargaría, ahí se darían cuenta de que algo había sucedido. Comencé a sentir frío, pero ese frío que no es por el clima del sitio, sino diferente. Como pude, alcancé la chamarra que siempre cargaba conmigo. Me cubría hasta donde me alcanzaba, pues en la posición en que había quedado no era la mejor. No quería dormir. Sentía que si cerraba los ojos ya no los volvería a abrir, pero la verdad es que pudo más el dolor, el cansancio, y solo Dios sabe qué más. Cerré los ojos y me quedé dormido. Cuando los volví a abrir a unos metros del tráiler miré a la Santa Muerte. Era algo que nunca antes había hecho, pero en ese momento de desesperación, su nombre salió de mis labios con la fuerza de un último recurso. La noche era oscura y silenciosa, rota solo por el sonido del viento que se colaba entre las rocas y los restos del tráiler. Algo en el ambiente cambió. Sentí su presencia, fría pero extrañamente reconfortante, como si me expresara que no estaba solo. A través del parabrisas destrozado, vi su sombra moverse en la oscuridad. Era alta y delgada, cubierta por un manto que parecía absorber la luz de la luna y la oscuridad de la noche. No necesitaba acercarse para saber quién era. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una mezcla de asombro y respeto. Ella estaba ahí, cuidándome. Las horas pasaron entre el dolor y la esperanza. Cada vez que cerraba los ojos, la veía más claramente, más cerca de los restos del camión. A veces estaba junto a la cabina. Otra parecía flotar entre las sombras del barranco, pero nunca se alejaba. Incluso cuando escuchaba ruidos en la distancia, como el crujir de ramas o el aullido del viento, sabía que nada se atrevería a acercarse mientras ella estuviera ahí. El frío de la madrugada se metió en mis huesos, pero la sensación de protección permanecía. Mi mente divagaba entre recuerdos y delirios, pero una idea se mantenía firme en mí. Le había prometido algo. Si salía con vida, levantaría un altar en su honor. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte con tonos naranjas, que en esos momentos me pareció el más bello amanecer de mi vida, escuché el sonido de motores. Era un grupo de rescatistas que había encontrado el tráiler después de horas de búsqueda. Su llegada fue un alivio, pero también marcó el momento en que su presencia comenzó a desvanecerse. Al ser sacado de los restos del tráiler, giré la cabeza una última vez hacia el barranco. En la penumbra, vi su figura observándome. Me estaban haciendo preguntas los rescatistas, pero sus voces parecían zumbidos en mis oídos más que otra cosa. Cuando aparté mis ojos de aquella imagen y vi al hombre que me llamaba por mi nombre, supe que viviría lo suficiente para agradecer primeramente a Dios y luego a la Santa Muerte que se quedó conmigo hasta que me sacaron de aquel barranco. De una manera u otra, miré hacia donde me había arrastrado la caja del tráiler.
La verdad no sé cómo pude sobrevivir a tal caída. Mientras me llevaban a la ciudad más cercana, uno de los paramédicos me dijo que era un milagro, que fuera con la Virgen o el Santo que me haya hecho el milagro, pues prácticamente había nacido de nuevo. Pasé meses en el hospital. Las heridas eran graves, pero contra todo pronóstico me recuperé. Los médicos no podían explicarlo. Decían que era un milagro que hubiera sobrevivido a una caída así. Tan pronto como regresé a casa, cumplí mi promesa. En un rincón especial de mi sala, levanté un altar dedicado a ella. Coloqué una figura de la Santa Muerte, rodeada de veladoras, flores y pequeños obsequios que sentí apropiados para agradecerle. Créanme que mis familiares me miraban con recelo, pero eso no importó. Yo sé lo que pasé aquella vez en esa soledad de la Rumorosa. Ella no me dejó, nunca me ha dejado desde que soy su devoto. Desde entonces, su presencia nunca me ha abandonado, siempre conmigo. Será porque nunca la he negado. No la veo como esa noche en el barranco, pero sé que está conmigo. La siento en los momentos difíciles. Siempre hay manos dispuestas a ayudarnos, siempre y cuando tengamos fe. Aquella noche cambió mi vida para siempre. No sé si fue destino, casualidad o algo más, pero aprendí que a veces la muerte no viene a llevarnos, sino a cuidarnos. Desde entonces yo también me volví devoto de ella, con admiración y cariño por haber ayudado a mi padre. Con el tiempo le construimos su capilla en la entrada de la casa. En un inicio los vecinos nos miraban feo, pero ¿qué se le puede hacer? Ella nos escogió, y aunque somos católicos creemos en ella. No hay diferencia entre los santos o vírgenes, pero para muchos es un ente maligno, cosa del diablo nos han dicho. Pero ya nos acostumbramos a eso, además de que el accidente de mi padre fue hace ya varias décadas. Ahora les contaré mi experiencia y la de un primo que también es trailero y que se acordó de mi padre en ese momento de peligro y le rezó a la niña blanca. Uno nunca sabe lo que pueda suceder en una carreta oscura o a plena luz del día. Y mi primo Orlando tenía poco de haber entrado a esa compañía a trabajar como chofer. Entre los choferes de camiones sabemos quiénes son buenos patrones y con quienes es mejor no trabajar, pues se sabe que pueden estar en cosas ilícitas. Él quería hacerse rápido de dinero para poder hacerse de un camión, algo que fuera de él y poder echar fletes, pues las ganancias serían solo para él. Pero hay malas decisiones en los que ni los propios padres pueden hacer cambiar de opinión. Orlando sabía lo que iba a llevar en el trasfondo del remolque. Aún así, emprendió en viaje desde Jalisco hasta el estado de Coahuila. Hasta el día de hoy, estoy convencido de que la Santa Muerte lo salvó. El cargamento de medicamentos era para un poblado. A mi tío le contaron que había rumores de intereses personales de personas poderosas que preferían que la ayuda nunca llegara. Esa tarde la carretera estaba un poco solitaria. Mi primo conducía muy seguro de él mismo y al llegar a un tramo desconocido, vio las luces que indicaban que más adelante estaba un retén. Se puso nervioso pues le habían asegurado que en ese tramo no había ningún federal o del ejército. Su pecho se le llenó de un presentimiento que para él era más que una alerta. Sabía que, si pasaba por ahí, habría problemas. Quizás incluso más que eso. La imagen de estar preso en una cárcel fue lo primero que se le vino a la mente. Fue cuando se acordó de mi padre, quien le había hablado de la Santa Muerte, de cómo le había ayudado cuando tuvo aquel accidente en su tráiler hacía años, cómo lo había sacado de las garras de la muerte. A pesar de eso, mi primo nunca había sido creyente de nada ni de nadie, pero en ese momento
Viéndose rodeado de peligro y con su vida pendiendo de un hilo, la desesperación lo empujó a implorarle a la niña blanca. Me lo contó después. Cerró los ojos por un instante. Pidió con todas sus fuerzas que ella lo ayudara, que le mostrara un camino diferente, que lo sacara de esa trampa que sabía le habían tendido. Cuando volvió a abrir los ojos, sintió un escalofrío que recorrió su espalda. No estaba solo en la cabina, porque de reojo distinguió una figura a su lado, la silueta de la Santa Muerte. No la vio con claridad, pero su presencia estaba en esos momentos de peligro con él, imponente y aterradora a la vez. Le contó a mi padre que sentía que sus manos al volante ya no parecían las suyas, como si algo o alguien dirigiera el camión. El tráiler empezó a desviarse del camino principal. Mi primo aseguró que no giró el volante por voluntad propia. Fue como si lo llevaran. Salió de la carretera y entró en un sendero estrecho y cubierto de maleza, pero el camión avanzaba con seguridad, sin vacilar, como si eso que lo manejaba supiera exactamente hacia dónde debía ir. El trayecto fue largo y silencioso, pero lo más extraño fue la calma que sentía. Pese a todo, nadie lo seguía. Era como si les hubiesen vendado los ojos a aquellos que lo esperaban. Finalmente, el camino lo llevó de vuelta a la carretera principal, pero a una considerable distancia del retén. Casi lloraba al sentir que estaba a salvo. Comenzó a darle gracias a la Santa Muerte por haberlo ayudado. Le dijo que él sabía que su tío se lo había enviado. Le prometió poner en la ofrenda de la casa, en su capilla, unas veladoras por haberlo salvado. Todo el camino estuvo tranquilo hasta que llegó al poblado al amanecer. Las medicinas se entregaron y él tomó su paga y se retiró de ese lugar. Regresó a casa tan pronto como pudo, y al llegar buscó de inmediato la capilla de la Santa Muerte. Por la experiencia, Orlando se le veía cambiado, más pálido, más serio. Me dijo que ahora entendía por qué yo llevábamos años siendo devotos de la Santa Muerte. Desde ese día hizo un altar en su casa y le ofreció flores, velas y oraciones. También dejó de trabajar para aquella farmacéutica. Me acompañó en mi trabajo, transportando cosas más humildes, pero sin las amenazas o el miedo de que te siembren algo y ni cuenta te das. Me dijo que nunca olvidaría aquel día y que había hecho una promesa. Jamás traicionaría la fe que le había salvado la vida. La Santa Muerte no pide mucho, pero lo que ofrece es incalculable. Algunos dirán que lo que le ocurrió fue casualidad, pero nosotros sabemos que no, pues cuando la muerte decide guiarte, no hay camino más seguro. He tenido muchas experiencias a lo largo de los años como chofer de mi camión, pero hay una que me dejó un sabor amargo y un recuerdo que hasta hoy me ha sido imposible de olvidar. Cuando la Santa Muerte se te hace presente y te da una señal de que la respuesta es no, uno debe de aceptarla y no llevar la contraria. Era el año 2012. Ese año tuve que llevar mercancía a un poblado de la sierra. El dueño de aquel almacén fue amigo de mi padre desde su niñez. Ambos se tenían estima. Don Arnulfo era dueño de un abarrote en ese poblado, y cada cierto tiempo nosotros nos encargamos de llevarle los comestibles, utensilios de limpieza, así como aceite para lámparas, entre otras tantas cosas necesarias para la venta. Así que me despedí de mis padres no sin antes las recomendaciones de mi madre y su bendición. Antes de salir, me acerqué al altar y le pedí a mi flaquita que me cuidara y alejara el peligro de mí. Me persigné y miré al cielo dando gracias a Dios por ese viaje. Emprendí mi camino y después de varias horas de conducir, tomé el viejo camino hacia la sierra, y los recuerdos de mi infancia comenzaron a llegarme y me dio mucha alegría.
Mi padre solía traerme junto con mis hermanas a este lugar en vacaciones. Recuerdo esos días, las risas al borde del río y las historias que él contaba sobre la sierra. Historias que de niño parecían solo cuentos para asustar. Pero ahora, en la soledad de la cabina, recordé varias de ellas. Ya estaba oscureciendo y el frío se colaba incluso con las ventanas cerradas. Aunque el trayecto era largo y la carretera entre montañas, me tenía con la vista puesta en el camino. Conforme avanzaba, el paisaje se volvía más oscuro. Las sombras de los árboles parecían cerrarlo, pero eso era una imagen. Y el aire a medida que avanzaba se sentía más pesado. Repentinamente, en medio del camino, una figura apareció de repente. Fui reduciendo la velocidad mientras los faros iluminaban la figura de una mujer joven y hermosa. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, y sus manos agitaban desesperadamente para que me detuviera. Decidí parar un poco más adelante, cauteloso pues, aunque su apariencia pedía ayuda, algo en ella no me inspiraba confianza. Antes de actuar, mi mirada fue al espejo retrovisor. Allí, detrás de la mujer, vi una figura que me dejó sin aliento: la Santa Muerte. Su presencia era inconfundible. Su manto oscuro ondeaba como si el viento fuera únicamente suyo, y su calavera parecía mirarme con atención. Con un leve movimiento de su cabeza, negó, como advirtiéndome que no debía detenerme. La mujer se acercó hasta la puerta, golpeando suavemente el cristal con su mano. Por un instante quise bajar y escucharla, pero algo más fuerte me lo impedía. Miré nuevamente al espejo, y allí seguía la Santa Muerte, inamovible. Cuando finalmente me negué a ayudarla, la mujer cambió de inmediato. Su rostro dulce y suplicante se transformó en odio y furia. Comenzó a gritarme palabras de amenaza y maldiciones. Me gritaba que tenían a sus amigas en el monte, que un grupo de personas estaba haciendo un aquelarre y necesitaba que las ayudara, que las iban a sacrificar. El rostro de la chica estaba empapado en lágrimas y estaba a punto de abrir la puerta cuando lentamente el rostro de la mujer se distorsionó. Su cabello oscuro se volvió blanco y enredado. Su piel tersa se le llenó de arrugas y manchas, y sus ojos, antes cautivadores, eran de pura maldad. Frente a mí ya no estaba una mujer, sino una anciana de aspecto horrible, con una sonrisa torcida que dejaba ver dientes amarillentos. Eso era una bruja. La Santa Muerte se posicionó detrás de ella y levantó uno de sus dedos huesudos, señalando el camino. Era su manera de decirme que continuara, que no me detuviera sin importar lo que ocurriera. Obedecí, pisando el acelerador con fuerza, mientras la figura de esa mujer quedaba atrás. Ni con el ruido del escape y del motor eran suficiente para ahogar los gritos de la bruja, que ahora me seguía con una velocidad inhumana. De vez en cuando giraba la cabeza hacia los espejos para verla, y cada vez su rostro parecía más grotesco, sus ojos brillando con un odio que la verdad daba miedo. El camino se hizo más estrecho, y aquella mujer no cesaba en su persecución, lanzando gritos implorando por ayuda. Les comento esto porque les puedo asegurar que en ocasiones se veía como la joven que había mirado al inicio, pero después se veía como la bruja. En cada curva que tomaba, la dejaba más atrás. Su figura parecía más distante, más pequeña. Era como si la santa la estuviera alejando, impidiéndole alcanzarme. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, las luces del poblado comenzaron a brillar a lo lejos. Miré por última vez por el espejo, y su figura grotesca ya no se veía. Llegué a mi destino sano y salvo. Don Arnulfo ya me estaba esperando, y sus trabajadores comenzaron a descargar la mercancía cuando abrí las puertas del remolque. Mis manos temblaban,
y don Arnulfo se dio cuenta de ello. Le conté lo que me había sucedido. Él me dijo que sí había brujas merodeando por la sierra. Pero lo que me heló la sangre fue que me contó que el día anterior habían desaparecido 3 jóvenes de un poblado cercano. Las habían buscado todo el día sin dar con ellas. Sentí en esos momentos como si mi alma se me saliera del cuerpo. Le dije de la joven que había visto y en lo que se había transformado. Don Arnulfo me aseguró que lo más probable era que ya estaban muertas, y esa bruja me decía la verdad, que las habían sacrificado. Las emociones en ese momento eran como las olas del mar, iban y venían, pero al estar presente la Santa Muerte, me advertía que no debía de meterme con fuerzas o con seres con los que no se puede combatir. Ese recuerdo me ha seguido desde entonces, que quizás sí era una de las chicas que me pedía ayuda, pero también el recuerdo de la bruja no se me quita de la mente. Por mucho tiempo me sentí culpable por no ayudarlas, y llegó el punto que me sentí responsable por sus muertes. Pero la Santa Muerte estuvo ahí para ayudarme, y se lo agradezco hasta el día de hoy. Mi padre tiene 3 años que falleció, rodeado de toda su familia, con una paz y tranquilidad en su rostro. Mi primo ya tiene sus 2 camiones, y hasta el día de hoy sigue siendo devoto de la flaquita. Es su propio patrón, y le va bien en sus viajes y con su familia. A mí solo resta decirles que sigo trabajando en este oficio noble que es ser chofer de camiones, y que con la ayuda de Dios, mi familia y yo, estamos bendecidos y protegidos por la Santa Muerte. Muchas gracias por contar estas 3 anécdotas de un servidor y su familia, los cuales somos devotos de la Niña Blanca, la Santa Muerte de los traileros. Mi nombre es César Rentería. Cada noche cuando el sol se ocultaba tras el horizonte y el mundo se sumía en la oscuridad nocturna, yo emprendía mi ruta como trailero. Ya tenía muchos años haciéndolo y finalmente los vicios me alcanzaron. Era un usuario constante de estupefacientes que consumía para lograr llegar a tiempo en mis rutas. Así que digamos que, para el punto que comenzó esta historia, ya me encontraba muy dentro de la espiral de esas sustancias. Cruzar la frontera era parte de mi rutina, una travesía solitaria en la carretera que a menudo me llevaba a lugares inhóspitos y lejanos. Pero lo que viví en una de esas noches quedó grabado en mi mente para siempre, una experiencia aterradora que me dejó temblando de miedo. Recuerdo esa noche como un torbellino de oscuridad y desesperación, una pesadilla que se desencadenó por mis propias decisiones imprudentes. Nadie más tuvo la culpa de lo sucedido, solo yo. Ese día estaba atrapado en una mezcla de agotamiento y ansiedad, luchando contra los plazos ajustados y la presión constante de mantener mi trabajo como trailero. Fue entonces cuando cometí el error que cambiaría mi vida para siempre. Decidí recurrir a los estupefacientes para mantenerme despierto. Cabe aclarar que, aún en el estado en que me encontraba, estaba lúcido y sé perfectamente lo que sucedió. La carretera se extendía frente a mí, iluminada por los faros de mi camión. A pesar de que mi mente estaba nublada por la fatiga y la droga que había tomado, continué conduciendo, convencido de que podía manejarlo. Pero mis sentidos distorsionados jugaron una mala pasada, y la línea entre la realidad y la alucinación comenzó a difuminarse. Mis manos apretaban el volante con fuerza, y mi visión parecía ondularse en extrañas formas y colores. La carretera parecía extenderse infinitamente hacia el frente y hacia atrás, y las luces de los otros vehículos se convirtieron en destellos deslumbrantes que parecían burlarse de mí.
Me esforzaba por mantener la concentración, pero mi mente estaba en un estado caótico y turbulento. La luna apenas era un delgado arco plateado en el cielo, y las estrellas parecían titilar con un brillo inusual mientras manejaba por una carretera desierta en la frontera. Pese a que era de noche, el aire se sentía caliente porque estábamos en verano. La monotonía de la oscuridad se rompía solo por el zumbido del motor y el suave murmullo de la radio. Estaba distraído por completo cuando algo rompió la monotonía de lo que estaba pasando. De la nada, emergió una figura en mi retrovisor. Un destello de luz reveló los contornos de un motociclista que se acercaba rápidamente. Mi instinto me hizo moverme hacia un lado para darle espacio, pero algo era extraño. El motociclista no me estaba rebasando, en cambio parecía disfrutar provocándome. Cada vez que aceleraba, el motociclista lo hacía también, rebasándome con facilidad debido a que llevaba una carga importante. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a jugar carreras en medio de la noche en una carretera desierta? La adrenalina se mezclaba con mi desconcierto mientras trataba de mantener la calma. Pese a que mi mente se encontraba afectada por los estupefacientes, podía razonar eso, que en cualquier momento la desgracia nos iba a alcanzar si alguno de los dos no retrocedía. Por supuesto, en ese momento no estaba dispuesto a hacerlo yo. Pensé en ignorarlo y continuar mi camino, pero algo en la mirada de ese motociclista me intrigaba. Sus ojos parecían brillar con un fuego insano, y su sonrisa desafiante desafiaba cualquier lógica. Por alguna razón, sentía que no podía simplemente dejarlo atrás. Lo sentí como un reto. Así que aceleré, decidido a superar al motociclista y que entendiera de una vez por todas quién era el mejor en el camino. Pero, una vez más, él respondió con un rugido de su motor y me rebasó con facilidad. Esta vez, su risa resonó en mi mente como un eco macabro, y su presencia parecía llenar el aire a mi alrededor. La carretera se extendía interminablemente ante nosotros, y la lucha silenciosa se convirtió en una especie de obsesión. Mi corazón latía con fuerza mientras mis manos apretaban el volante con firmeza. Seguimos conduciendo hasta que la carretera se convirtió en un oscuro túnel, un bucle que nos llevaría hasta el final, y el motociclista aceleró, sus luces traseras destellando en la oscuridad. Pensé que se detendría para dejarme pasar, pero estaba muy equivocado. Me sentí atrapado en una trampa, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo desconocido. Mis manos temblaban mientras aceleraba, siguiendo al motociclista en el túnel que parecía no tener fin. El eco de su risa resonaba en el espacio cerrado, y las paredes del túnel parecían moverse y retorcerse a mi alrededor. Mi mente estaba nublada por el miedo y la confusión, y ya no sabía si estaba siguiendo al motociclista, o si él me estaba arrastrando hacia su propia pesadilla retorcida, o si eran las grandes cantidades de estupefacientes que había consumido para ese momento. El túnel se abrió a un claro, y el motociclista se detuvo abruptamente. Mis frenos chirriaron mientras luchaba por detenerme a tiempo. Miré hacia adelante, mi aliento entrecortado por el terror. El motociclista estaba de pie en medio del camino que me llevaría a San Antonio, su figura oscura recortada contra la luna. Entonces, lentamente, el motociclista comenzó a girar la cabeza hacia mí. Su sonrisa, ahora llena de una malicia indescriptible, se fijó en mis ojos. Era como si él mismo supiera que lo que estaba haciendo superaba a lo que podría salir de este mundo. El tiempo mismo pareció detenerse mientras nuestras miradas se encontraban, y sentí que algo oscuro se movía entre nosotros.
Un grito escapó de mi garganta mientras giraba mi camión y aceleraba de regreso al túnel. No miré atrás, temiendo lo que podría encontrar si lo hacía. El rugido del motor y el chirrido de los neumáticos llenaron mis oídos mientras escapaba de esa pesadilla viviente. Entonces, en medio de esa pesadilla de luces y sombras, vi algo que me heló la sangre. Pese a que la había dejado atrás, la figura oscura en motocicleta apareció frente a mí. Su silueta parecía moverse con una agilidad sobrenatural. Traté de frenar, de evitar la colisión, pero mis reflejos estaban embotados por la droga, el cansancio y la confusión de todo lo que estaba sucediendo. El sonido del claxon pareció llegar hasta mí como un eco lejano mientras la motocicleta se acercaba peligrosamente. Un instante de horror y una colisión ensordecedora. El mundo pareció detenerse por un segundo eterno mientras el impacto sacudió mi camión. Sentí el estruendo de metal contra metal y el rugido del motor de la motocicleta. Y luego, como un espectro en medio del caos, la figura del motociclista saltó por los aires. Al principio había pensado que era un ente, pero luego me di cuenta de que tenía que ser una persona real. Quizá una que era mucho más ágil que el promedio, pero hecha de la misma carne que ahora escuchaba crujir bajo las 16 ruedas de mi camión. El sonido de su cuerpo golpeando la carrocería de mi camión me persiguió en mis pesadillas, una imagen que nunca podría borrar de mi mente. Sentí que el tiempo se ralentizaba mientras vi su cuerpo caer en un torbellino de movimientos descontrolados. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El motociclista y su vehículo habían sido aplastados por el impacto, reducidos a un montón de metal retorcido y carne destrozada. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante, tratando de procesar lo que había sucedido. El humo y el olor a caucho quemado llenaban el aire, y un silencio sepulcral seguía al caos. Me quedé allí, paralizado por el horror de lo que había hecho, por la tragedia que había causado. No tengo idea de cuánto tiempo pasó. El mundo simplemente se volvió un borrón de sucesos, de gritos espantados, de mujeres pidiendo ayuda por todos lados, de personas deteniéndome a la fuerza. Aunque yo no tenía la intención de correr, mi cuerpo funcionaba por sí mismo. Era como si otro ser fuera el que estuviera tomando las riendas por mí en esos momentos. Me sostuvieron contra el piso mientras alguien más estaba llorando sobre el cuerpo del motociclista. Llegaron primero las ambulancias y en unos minutos más, el sonido de una sirena distante rompió el silencio, arrancándome de mi aturdimiento. Sabía que era una patrulla de la Federal de Caminos. Había escuchado el sonido de su paso muchas veces antes. Era claro que tenía que hacer algo, que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Miré a mi alrededor, pero el motociclista ya no estaba. Solo quedaban las piezas destrozadas de lo que una vez fue su vehículo y un rastro de sangre en el asfalto. Estaba seguro de que los paramédicos habían tratado de llevarse los restos embarrados sobre el asfalto y dejarlos en un lugar seguro hasta que llegaran los forenses. Cuando llegaron las autoridades, relaté lo que había sucedido, omitiendo la verdad sobre mi estado en ese momento. El oficial parecía escéptico, pero no había pruebas concretas de que yo hubiera estado bajo la influencia de estupefacientes en ese momento. Esa noche, mientras descansaba en mi camión, las imágenes del accidente y el motociclista me atormentaron en mis sueños. El terror y el remordimiento se convirtieron en mis compañeros constantes, y sabía que nunca podría escapar de la culpa por lo que había causado. En el momento se juzgó como si hubiera sido un accidente, así que purgué mi pena y salí de prisión en poco tiempo.
Habían pasado meses desde aquel fatídico accidente que cambió mi vida para siempre. Me tomé un tiempo lejos de la carretera. Necesitaba distanciarme de los horrores que había experimentado y enfrentado, aunque no me habían dejado como culpable, pese a que el cuerpo del hombre terminó en la morgue. Dijeron que el hombre era conocido por conducir ebrio, y esa noche no había sido la excepción. Pero el llamado de la carretera, el ronroneo de los motores y la promesa de la libertad finalmente me persuadieron a regresar. Con mucho trabajo y nervioso subí nuevamente a mi camión y emprendí el viaje. Las imágenes del accidente seguían frescas en mi mente, y el eco del terror resonaba en mis pensamientos mientras avanzaba por la carretera. Pero intentaba mantenerme enfocado en el presente, en la oportunidad de comenzar de nuevo. La noche caía y el cielo se volvía un manto oscuro salpicado de estrellas. La carretera se extendía aterradoramente frente a mí, justo como la recordaba en mis noches de encierro, y aunque estaba decidido a dejar atrás el pasado, algo en el aire parecía cargado de miedo, algo que al parecer no me permitiría hacerlo y jalarme con un destino incierto. La sensación de estar siendo observado me inquietaba, como si alguien estuviera siguiéndome en la oscuridad. Y entonces en medio de la penumbra lo vi. Nuevamente la figura del motociclista apareció en el horizonte. Su presencia estaba envuelta de sombras y un misterio completamente desconocido para mí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras mi pie se apretaba en el pedal del freno. No podía ser él, no después de lo que había sucedido. A medida que me acercaba, la figura se volvía más definida. El motociclista tenía una aura oscura y amenazante, con su mirada fija en mí. El pánico me hizo su presa, mientras los recuerdos del accidente se desataron en mi mente. ¿Qué quería? ¿Por qué había vuelto a aparecer? Fueron las preguntas que me hice mientras el camión poco a poco se detenía. De repente, vi algo aún más aterrador. Llamas emergieron de su motocicleta, retorciéndose y moviéndose como si tuvieran vida propia. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba en estado de shock. Era imposible, no podía ser real, pero las llamas parecían crepitar y chisporrotear en el aire frío de la noche. Mis manos temblaban en el volante mientras trataba de procesar lo que veía. El motociclista se movía hacia mi dirección, su figura en llamas acercándose al camión. El terror se apoderó de mí mientras intentaba desesperadamente apartarme del camino, pero algo parecía mantenerme atrapado en su mirada ardiente. Esa noche, mientras el neón parpadeante de una estación de servicio iluminaba mi camión, me preparé para enfrentar otro tramo oscuro de carretera. La droga había nublado mi juicio, y no vi nada inusual en el espejo retrovisor mientras me adentraba en la oscuridad. No vi al motociclista que venía hacia mí, y no vi la tragedia que se avecinaba. Las llamas se reflejaban en sus ojos, una mirada llena de ira y venganza. Su boca se abrió, pero no escuché ningún sonido. Solo sentí un profundo temor, una comprensión intuitiva de que había regresado para hacerme pagar por lo que le había hecho. Su muerte violenta había desencadenado una sed de venganza que ahora se dirigía hacia mí. A medida que avanzaba por la carretera, el peso de mi culpa se volvía insoportable. Los recuerdos del accidente me perseguían. El rostro del motociclista aparecía en mis pesadillas. Los susurros de su voz parecían llenar el interior de mi camión, acusándome, atormentándome. No podía escapar de lo que había hecho, no importaba cuánto tratara de negarlo. Mi camión comenzó a temblar mientras las llamas envolvían su vehículo. Sentí el calor abrasador acercándose. Las llamas lamían los costados de mi camión como garras ardientes.
me vi obligado a detenerme, atrapado en la carretera mientras el motociclista en llamas se acercaba cada vez más. En poco tiempo alcanzó el camión y pasaron apenas segundos hasta que dio con el tanque de combustible. En ese momento no llevaba carga, así que fue cosa sencilla para él lograrlo. Las flamas comenzaron a prender en el tráiler. Sentía el calor de ese fuego quemarme la nuca. Salté del camión y caí al suelo, observando impotente mientras las llamas consumían mi vehículo. El motociclista se detuvo frente a mí, su figura ardiente, iluminada por el fuego que lo rodeaba. A medida que las llamas devoraban mi camión, su presencia parecía crecer, como si estuviera tomando forma física una vez más. Escuché varios estallidos a mi espalda. No tenía que darme la vuelta para saber que, seguramente, mi vehículo estaba ardiendo en llamas en ese mismo instante. Las palabras no eran necesarias. Su intención era clara. Había venido en busca de venganza, una venganza que consumiría mi vida de la misma manera que había consumido la suya. Cerré los ojos, esperando el impacto de las llamas abrasadoras, el calor insoportable que terminaría con todo. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, el motociclista había desaparecido. El fuego también se había extinguido, y solo quedaban las cenizas humeantes de mi camión. El viento silbaba en la oscuridad mientras me quedaba allí, temblando y confundido. Estaba tan asustado por lo que pasó, que en ese instante llamé a la policía y confesé mi crimen pasado. Ellos dijeron que no podían juzgarme de nuevo, pero por mi insistencia acabaron dándome sentencia en prisión. Quería hacer lo que fuera con tal de no encontrarme de nuevo con ese ente. La celda fría y oscura se ha convertido en mi único refugio desde esa noche fatídica. Aquí estoy, en este rincón del infierno, compartiendo mi historia con aquellos que la escucharán, en un intento desesperado por liberar mi mente del horror que me persigue. ¿Quién iba a pensar que mi camino me llevaría a una prisión de mi propia creación? La noche que cambió mi vida comenzó con una decisión estúpida, un error que nunca debería haber cometido. Las drogas se convirtieron en mi compañera constante en las interminables carreteras, una forma de mantenerme despierto y resistir la fatiga aplastante. No puedo borrar esa elección de mi mente, la elección que desató una serie de eventos que me llevaron al abismo. Salí una vez, pero me volvieron a sumergir en él y esta vez para siempre. Los periodos nocturnos que pasaba en mi celda eran los peores, se volvieron interminables. Me volví paranoico, mirando constantemente por encima de mi hombro, sintiendo que estaba siendo observado por el motociclista. Pese a que estaba purgando mi sentencia, no había forma en que ese ser me dejara en paz. En la cárcel no tenía lugar para correr, ninguna forma de escapar. Fue entonces cuando supe que no podía escapar de la verdad, que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Confesé mi crimen, admití mi culpa en un intento desesperado de encontrar algún tipo de redención. Lo hacía de forma constante a cualquiera que quisiera escuchar sobre el tema. Por un error de ambos, ahora era parte del mundo natural, como si su espíritu se hubiera entrelazado con el mío y no me quisiera dejar atrás. Y así, aquí estoy, atrapado en esta celda, mientras mi mente se retuerce con el horror que he desencadenado. El motociclista es una figura vengativa que me atormenta incluso en mi confinamiento. Espero que algún día, en algún lugar más allá de esta prisión, pueda encontrar la redención que busco. Pero por ahora, solo puedo enfrentar el terror que he creado y vivir con las consecuencias de mis acciones. La experiencia con el motociclista y su venganza
nos puede dejar como enseñanza los peligros de las decisiones impulsivas y los errores irreparables que, en un abrir y cerrar de ojos, nos pueden llevar a perder la vida libre que teníamos. Les agradezco que contaran mi historia. Déjenme decirles que estoy sobrio y así me mantendré por siempre. Saludos a toda la audiencia. Querido infraescucha, cuéntame en la caja de comentarios qué te parecieron estos dos relatos de traileros. ¿Cuál te gustó más? Y dime si deseas algún saludo para el próximo video. Antes de retirarme, enviaré saludos para Alberto García 9214, Silver Wolf. Saludos para Adriana Camacho 8025, Isabel Ávila. Saludos para María Barradas. También saludos para Jade-74, José Fregoso, Emanuel Calabarta. También para Álvarez 5747. Y un saludo muy especial para Rosana Gomar 8437. Yo soy su amigo Inframundo. Me despido y les deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima. Saludos a toda la audiencia de Inframundo Relatos. Me llamo Bonifacio Figueroa. Fui camionero por más de 45 años. Hoy, a la edad de 78, hace ya tiempo me retiré de ese hermoso oficio que me trajo muchas bendiciones. Horas en las carreteras de mi México, ausencias y en los días de cumpleaños de mis hijos. Navidades, aniversarios de bodas, me mantuvieron lejos de mi familia. Pero bendito Dios, todo tiene sus recompensas. Jamás tuve accidente alguno que me mantuviera en una cama de hospital, como todos los que andamos en este noble trabajo. El camión tiene sus momentos de descomponerse en plena carretera, pero todos nos echamos la mano, pues todos necesitamos de los compañeros. Aunque en estos tiempos es algo difícil, pues no se sabe quiénes son compañeros o son aquellos que les gusta apropiarse de lo ajeno. Los tiempos se pusieron difíciles en las carreteras. Fue por eso que decidí retirarme de tan gentil oficio. A mis nietos les gusta mucho que les cuente las anécdotas de mi trabajo como trailero. Uno de ellos me preguntó si yo había tenido experiencias con lo sobrenatural. La verdad, sí los tuve, y para mí es un gusto compartírselos. Eran mediados de los años 70. Mi hermano Sebastián era el menor de 5. Él era joven y lo perdí en un accidente que marcó la vida de todos. Y fue por él que comencé a trabajar de chofer de camiones. Y aunque ya pasó mucho tiempo, no puedo dejar de pensar en lo que vivió mi madre, en lo que sintió ante la pérdida de su hijo menor. A pesar de ser siempre alguien que escucha las experiencias con cierto escepticismo, pero esta en particular me ha hecho reconsiderar muchas cosas. Lo que les voy a contar ocurrió hace ya varias décadas y fue la última vez que mi hermano tomó una de sus rutas largas en la carretera, una que ya no tuvo regreso. Sebastián, un hombre duro, acostumbrado a la soledad y a las largas horas detrás del volante. Mi madre siempre me decía que él nunca fue un hombre de miedo fácil. Claro, había ocasiones que se ponía nervioso por algunas cosas, pero jamás lo había asustado de verdad, o al menos eso creía, hasta aquella noche.
Mi madre estaba tejiendo una ropita para uno de sus nietos que estaba por nacer en el mes de abril del siguiente año. Ella tuvo el presentimiento de que algo no andaba bien. Mi hermano había salido a hacer una entrega de sacos con maíz que le iba a tomar unos días en regresar. Para nosotros era una ruta común, una que había hecho varias veces, y Sebastián ya estaba acostumbrado. La primera parte del viaje transcurrió sin problema, pero algo raro comenzó a suceder la primera noche, cuando llamó a mi madre desde una caseta de teléfono en un pequeño abarrote al borde de la carretera. Esa era una noche fría, y mi hermano, mientras se cubría con su chamarra, llamó a mi madre como solía hacerlo. Pero en esa ocasión, su voz no sonaba como siempre. Mi abuela me dijo que lo notó inmediatamente, que estaba asustado. Él le contó que, desde que salió de la ciudad, en cada parada que hacía, había notado a una sombra siempre a su lado. No había nadie a su alrededor. De hecho, la había comenzado a ver y sentir desde un día antes de salir a ese viaje, pero no le tomó nada de importancia y no se lo dijo a nadie. Mi madre lo recordaba hasta el día en que falleció, pues ella pasó las últimas horas de Sebastián a su lado, y entre sus dolores que sentía, le contó lo sucedido. Recibimos la nefasta noticia de que Sebastián había sufrido un accidente y estaba muy mal herido. Mis padres salieron para Chihuahua para estar al lado de su hijo. Mi madre decía que su hijo nada más los estaba esperando para irse con la bendición de estos. Ella estaba al lado de su hijo cuando comenzó a decirle que esa madrugada era espesa y se sentía pesada. Los faros del camión atravesaban la oscuridad, apenas iluminando la carretera que se encontraba desértica. Para él, esa era una ruta que conocía de memoria. Desde cada curva, cada desnivel y cada punto donde el asfalto daba paso a la grava. Había conducido por ahí tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. Pero esa noche todo era distinto. Antes de tomar el camino de terracería, había una mujer vestida completamente de negro. Pensó que era una de las mujeres del pueblo que quedaba a su paso por ese camino. La mujer se mantenía cerca de unas ruinas donde anteriormente había sido una estación de trenes. No estaba haciendo nada, ni siquiera parecía estar esperando a alguien. Solo estaba ahí, inmóvil, como si fuera parte del paisaje nocturno. Algo en ella llamó su atención, aunque no sabía explicar qué era. Nunca pudo ver bien su rostro. La oscuridad y la manera en la que estaba la posición del cuerpo de la mujer se lo impedían. Pero había algo en su postura. Su presencia se imponía, que lo llenó de una inquietud extraña. Intentó ignorarla y retomó el camino. Sin embargo, la sensación de ser observada se mantuvo, incluso cuando la desviación había quedado a medio kilómetro de distancia. Entre las penumbras de la noche, creía ver a aquella mujer caminando por el monte. Pensó que era solo su imaginación, una paranoia pasajera provocada por el agotamiento, pues no había dormido lo suficiente. Pero al llegar a la siguiente desviación, en el primer pueblo que estaba distante de ese camino, fue que la vio de nueva cuenta. Estaba allí, parada en la desviación. Su figura era inconfundible, el vestido negro, la postura inmóvil, la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo. No había manera de que fuera una coincidencia.
La carretera que recorría no era precisamente concurrida por las noches, y las paradas eran pocas y espaciadas para los poblados o rancherías. No había carros que pudieran haberla llevado, ni indicios de que alguien más estuviera viajando por ese camino de terracería, así como tampoco conocía que hubiese otro camino cercano. Solo por ese, el que había transitado por varios años. Y sin embargo, allí estaba. El miedo comenzó a asentarse en él. Trató de convencerse de que era solo una mujer, una vagabunda o alguien que parecía la mujer de la entrada en ese camino. Él en ningún momento la asoció con algún fantasma en la carretera. Solo le faltaban 2 kilómetros para llegar a su destino, pero algo en su interior le decía que aquella figura no era normal. Volvió a enfocarse en el camino, aceleró y se alejó de la parada lo más rápido que pudo. El motor rugía y el sonido monótono de las ruedas sobre el asfalto debería haberle dado algo de calma. Pero la sensación de ser observado persistía, a pesar de no haber nadie en la carretera, ni luces que indicaran la presencia de otro vehículo, pero no podía sacudirse la idea de que alguien lo seguía, de que aquella mujer estaba cerca, aunque no pudiera verla. El camino se volvía cada vez un lugar más aislado. Apenas había luz de algún poblado, y el único sonido era el zumbido del motor del camión. Pero repentinamente comenzó a escuchar un sonido que no le gustó. Tuvo que orillarse y bajó del camión con cautela, mirando a su alrededor, y entonces la vio de nuevo. Esta vez, aunque seguía sin poder distinguir sus facciones, tuvo la certeza de que lo que estaba mirando directamente. Su corazón parecía salirse de su pecho y cada fibra de su ser le gritaba que se alejara, que huyera de allí. Pero estaba petrificado, incapaz de moverse, como si algo invisible lo mantuviera atado al suelo. Finalmente, reunió el valor para revisar las llantas, pero todo estaba aparentemente bien. No tardó más de un par de minutos en revisarlo, siempre volteando hacia los lados. Pero cuando llegó a la cabina, la mujer ya no estaba. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de hacia dónde se había ido, pero no encontró absolutamente nada. El camino estaba desierto y el silencio era casi ensordecedor. Sintió un poco de alivio a su recientemente miedo a lo que estaba sucediendo. El sol ya no tardaba en salir y dar paso al día. Quiso quedarse ahí, pero en mala hora decidió seguir avanzando. Subió al camión y retomó su camino. Con cada metro que avanzaba, el nudo en el estómago se hacía más grande. Sabía que algo no estaba bien, que aquella figura no era una simple coincidencia. El miedo se transformó en una certeza. Aquella mujer era una aparición en ese camino de terracería. Cuando el cielo comenzaba a aclarar, el accidente ocurrió. El camión se precipitó por una curva peligrosa. Salió de la carretera y terminó volcándose en un barranco. No hubo testigos ni tiempo para que alguien interviniera. Fue hasta alrededor del mediodía que se dieron cuenta del accidente. Unos trabajadores de aquellas bodegas que vieron el camión dentro del barranco. No era muy profundo, pero por la caída, Sebastián tuvo golpes internos y tardó mucho en llegar la ayuda. El informe policial concluyó que había sido un accidente causado por el cansancio.
Un error humano que lo llevó a perder el control del vehículo. Aunque para mi familia, esa explicación nunca fue suficiente. Mucho menos para mi madre, que escuchó a su hijo contarle sobre lo que lo había estado siguiendo desde que salió de nuestra casa. Esa misma noche falleció mientras mis padres permanecieron a su lado. Mi abuela habló de la última vez que estuvo con su hijo en aquel hospital, de cómo le había descrito a la mujer y el miedo que le provocaba. Contó cómo él había sentido que algo malo iba a suceder cuando bajó a checar las llantas del camión, como si aquella figura fuera un mal presagio de su desgracia. Algunos en la familia intentaron desestimar la historia, atribuyéndola al cansancio o a las situaciones causadas por la falta del sueño. Pero otros, especialmente los más cercanos a él, estaban convencidos de que aquella mujer vestida de negro era tal vez la muerte, manifestándose de una manera que mi hermano no entendió. Aunque ya han pasado muchas décadas de su muerte, nunca lo sabré con certeza, pero cada vez que pienso en esa historia, no puedo evitar imaginar a mi hermano, solo en la carretera, sintiendo esa presencia constante. Quizás nunca sabremos qué era realmente, si era una simple coincidencia o si, como muchos creen, era la muerte personificada, siguiéndolo de parada en parada, esperando pacientemente el momento para reclamarlo. Lo único que tengo claro es que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que se mueven en las penumbras y que a veces se cruzan con nuestras vidas de formas inexplicables. Cada vez que pasaba por aquella desviación, no podía evitar pensar en mi hermano y en aquella mujer vestida de negro. Me pregunto si ella era la muerte que vino por Sebastián, y aunque trato de convencerme de que solo es una historia, una coincidencia trágica, hay noches en las que siento que esa figura puede estar más cerca de lo que creemos. Tal vez, al igual que le sucedió a mi hermano, no hay forma de escapar cuando decide que es tu momento. A los años de la muerte de mi hermano comencé a trabajar de chofer para una empresa del sur, en la cual transportaban muebles. Pero hay algo que nunca confesé. Algo que se quedó conmigo desde la última vez que conduje aquel camión de mudanzas por la carretera que conecta nuestra comunidad con el estado de Chihuahua. Aquella noche, la luna estaba apenas visible tras las nubes bajas que anunciaban la lluvia en cualquier momento, pues nos atraparía en la carretera. Javier y yo estábamos acostumbrados a nuestra rutina de viajes, y ese sería el último de ese mes, ya que se aproximaba Semana Santa y no viajábamos hasta después de esa fecha. Era mi último encargo de esa semana, llevar las pertenencias de una familia a su nuevo hogar en la ciudad. Habíamos salido tarde, demasiado tarde, y lo sabíamos. Las horas nocturnas siempre me habían incomodado desde lo sucedido con Sebastián, pero el trabajo no podía esperar. El camino que conocía de memoria era estrecho y con pocos puntos de luz, por alguna ciudad o rancherías a los lados de la carretera. Solo los faros del camión iluminaban la carretera. Llevábamos nuestros termos con café para mantenernos despiertos y nuestra conversación fluía. Don Javier ya era todo un veterano de las carreteras. Yo conducía hasta nuestro destino y él de regreso a nuestro hogar. Fue justamente en el estado de Chihuahua que tuve mi primera experiencia paranormal, y aunque no me lo crean, fue justamente
en aquella desviación del camino de terracería, donde mi hermano había visto aquella aparición. Amarrados los jirones de su vestimenta contra la poca piel que se le veía, el viento movía lo que parecían ser harapos de la ligera y delgada vestimenta de aquel ser. Parecía que era una mujer, pero recordé las palabras de mi madre cuando aseguró que era la misma muerte. Al principio, no registré del todo su presencia. Era como si fuera parte del paisaje, una figura oscura, inmóvil, junto al borde de la carretera. No me detuve, ni siquiera reduje la velocidad. Solo pasé de largo sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor. Pero algo cambió en el ambiente. Lo sentimos en el aire. Una sensación pesada. Traté de ignorarlo, concentrándome en la carretera y en nada más. Don Javier se dio cuenta de ello, pues se le notó el cambio en su semblante. Apenas habíamos recorrido medio kilómetro cuando, si alguien hubiera encendido una radio o un volumen tan bajo que apenas pudiera ser perceptible, pero lo suficiente para incomodar. Fue entonces cuando recordé lo que mi hermano había contadole a mi madre antes de morir. Yo no estaba presente en esa conversación, pero ella me lo repitió con el rostro y los ojos cargados de tristeza. Segundos después, la vi de nuevo. Esta vez, estaba al lado opuesto de la carretera, pero más cerca. Su postura era la misma, erguida, inmóvil, con los brazos rectos a lo largo de su cuerpo. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Solté una maldición entre dientes y, de manera instintiva, apreté el acelerador. El camión rugió al tomar una curva cerrada. Mis manos estaban sudorosas en el volante y el eco de mi respiración llenaba la cabina. Fue cuando don Javier me dijo que mejor me lo llevara despacio, pues solo ocasionaría que nos accidentáramos. Me comentó que él también la había visto. Es solo un espectro más en la carretera. Él, antes de que fuera su compañero, me comentó que otro de los choferes le había dicho la historia de esa pobre alma. Pues si prestaba atención, su vestimenta era de inicios de siglo. Era de tiempos de la Revolución, pero nadie sabía el motivo por el cual esa alma andaba penando por esos caminos. Yo le contesté que más bien era la misma muerte que merodeaba esos lugares. Al decir estas palabras, sentí que alguien estaba con nosotros en la cabina, y no era la mujer de negro, pues la loción que usaba mi hermano llenó el ambiente dentro del camión. Supe que todo iba a estar bien y llegaríamos a nuestro destino sin contratiempo alguno, aunque estuve nervioso y miraba de reojo hacia el lado derecho, esperando ver a mi hermano, pero eso no sucedió. Me reconforté al saber que estaba conmigo y me acompañó en uno de mis viajes, pues dejamos eso pendiente y aunque fuera de esa manera, viajaba conmigo. Más adelante, ya en Urique, llegamos a una pequeña fonda. Doña Martita, siempre servicial a los comensales que llegábamos de paso por ese sitio. Ya no me quise quedar con la duda sobre lo que vimos y lo sucedido a mi hermano. Ella, muy seria, me dijo que no debíamos tener miedo, pues, aunque no lo creyéramos, la muerte siempre nos acompañaba a todos lados. Indecisa si llevarnos o no, a veces brincaba de un auto a otro, como buscando a quien se le llegó su hora. Ella me dijo que de mi hermano era su último viaje, pues ella lo había seguido desde que empezó a conducir por ese sendero,
pero que había tenido la bendición de despedirse de sus padres y no morir hasta que las aves de rapiña señalaran el cuerpo sin vida dentro de aquel barranco. Las palabras de doña Martita tenían lógica para uno que no conocía las costumbres de los pueblos y sus creencias. Seguimos hasta nuestro destino y sin contratiempos. Yo sentía a mi hermano conmigo y cuando llegamos le di las gracias por haberme cuidado. La última vez que sentí a mi hermano fue hace 25 años cuando nuestra madre falleció. Lo sentí conmigo en un viaje a Huatulco. Lo bueno es que ya están mis padres y 2 de mis hermanos con él. Dicen que cuando uno va a morir se manifiestan nuestros seres queridos. Y a la edad que tengo lo más probable es que los vea unos días de estos. No le tengo miedo a la muerte, pues sé que, aunque me anduvo rondando por varios años, mientras trabajé de camionero, solo me sacó uno que otro susto. Hace mucho que se llevó a don Javier, pues aquella ocasión que la vimos, ella no venía por mí, sino por él. Mi amigo y compañero falleció 2 semanas después que la vimos en aquel viaje a Chihuahua. Cuando regresamos de aquel lugar, comenzó a sentirse muy mal, y fue su corazón, dijo el doctor. Tuve muchos compañeros, pero ninguno hacía comentario de ver a aquella mujer de negro en la carretera. Quizás se les manifestaba y ni cuenta se daban de ello. Y fue lo mejor, pues no es nada agradable ver a aquel ser descarnado. Muchas gracias por el espacio que nos dan a todos los traileros para contar nuestras historias. Les mando un gran abrazo a mi gente desde aquí de Sinaloa.